Crónicas Pirexianas. Capítulo 3. Gata estaba de pie en la gran bóveda, como se había nombrado formalmente el punto focal para la creación de guerreros Metatran. También era el eje central de los diversos laboratorios y talleres en los que la mayor parte del trabajo del proyecto Linaje y en menor medida del proyecto Legado en curso era realizado. Él no podía dejar de admitir que seguía impresionado por su enorme magnitud. Los arcos y los pilares centrales albergaban la mayoría de los lentes concentradores de maná de Raine. Este espacio que Ursa ciertamente no pensaba que fuera pequeño, tampoco lo pensaba el joven tutor. Gata hacía un paseo corto al lado de una de las cunas de gestación. La nariz curva de la estructura sobresalía de la cavidad de gran tamaño en la que había sido conectada hasta que se lograra la gestación completa del guerrero Metatran. Este era su guerrero, uno de los que le debería su existencia a Gata. Sus botas de suela dura marcaban un ritmo lento contra el suelo de piedra pulida. Una mano se arrastró a lo largo del costado de la cuna, sobre los dientes ásperos de engranajes y la alternativa suavidad de las ventanas de metal pulido y vidrio que se asomaban a un oscuro interior. Él no había estado presente en el nacimiento de todos ellos, pero ese podía ser especial. Él pronto lo sabría. Timain lo encontró allí. Maestro Gata, dijo el hombre más joven de un modo cortés, aunque con la voz desprovista de cualquier emoción. El estudiante de último año esperó el reconocimiento antes de continuar. Gata le miró y asintió con la cabeza bruscamente. 6 años más habían hecho muy poco por Timain, a excepción de agudizar la mente del estudiante. Todavía tenía un cuerpo alto y desgarbado que parecía a punto de caer ante una fuerte brisa y una manzana de Adán que casi dividía en dos la piel de su cuello. Por lo menos su voz había perdido el aflautado tenor de la juventud. Timain comenzó a ponerle al día en alguno de los experimentos menores llevados a cabo en tiempo real, hojeando una pila de informes que llevaba en sus nudosas manos. Mientras escuchaba, Gata comparó y admiró su propia fisonomía en el reflejo de una ventana de la cuna. 8 años más le habían llevado a Gata a las cómodas etapas de la masculinidad cerca de cumplir los 30. Ahora llevaba una perilla recortada que acariciaba mientras escuchaba el informe de Timain. Se había llenado físicamente y su mente nunca había sido tan brillante. Era uno de los tutores más jóvenes, a pesar de que se sentía cauteloso por la marca dejada por Teferi durante unos sólidos 2 años. Se consideraba un maestro del tiempo, y solo se sentía en segundo lugar después del mago experto Varrin y del canciller Raine, que vivían en el área de tiempo extremadamente lento y rara vez se aventuraban fuera de allí. 8 años más, pasados entre entornos moderados de tiempo lento y tiempo real, mientras que para Dominaria habían pasado 42 años. En los espacios de tiempo moderadamente rápido, donde gran parte de su trabajo actual era llevado por los estudiantes, se habían acumulado más de 70 años de investigación y producción. Preocupados por su propia relativa inmortalidad y el destino de Dominaria mientras avanzaba el tiempo real, la mayoría de los otros tutores y académicos infrautilizaban los puestos de paso rápido del tiempo. Gata se enorgullecía de no desperdiciar la oportunidad. resultados de las mejores en el gen recesivo, posnacimientos negativas. Los sujetos que han sobrevivido muestran altas tasas de mutación, considerada inadecuada para un mayor desarrollo del linaje. Girando, Gata se acercó a Timain y le arrebató el informe. Todavía olía a tinta fresca, y su pulgar se manchó con uno de los círculos rojos que subrayaban varias cifras. Las fuertes manos de Gata arrugaron el pergamino, estrujándolo herméticamente. Sus dientes se apretaron lo suficiente como para hacer doler su mandíbula al leer la lista relativa a 3 años de trabajo perdido. Los círculos rojos eran sin duda anotaciones de Timain llamando la atención sobre los números que apoyaban las predicciones del propio alumno realizadas 4 meses atrás. Gata le echó al estudiante un rápido vistazo.
pero Timane había convertido su rostro en una máscara inexpresiva en su lugar. La preparación del estudiante le permitió a Gata colocar un fácil freno a su propia rabia. ¿Qué piensa usted de esto? Gata había aprendido años atrás que Timane no le ofrecía información voluntariamente, al menos no a él. A pesar de ser un hechicero prometedor, Timane no ocultaba el hecho de que no aprobaba el proyecto Linaje. Los problemas que él agitaba de vez en cuando le hacían fácil a Gata seguir el rastro de los propios estudios del joven, manteniéndolo mediante extensas tareas asignadas a zonas de tiempo lento. Esto le ayudaba, más a menudo que no, a tener un asistente tan brillante como él mismo. Además, Gata no iba a dejar que Timane permaneciera en el tiempo real, donde el hechicero podría envejecer, concebiblemente, aprender más rápido y ser promovido antes que él. Eso no lo haría en absoluto. Timane simplemente se encogió de hombros. Yo hice saber mi opinión muchos meses atrás, maestro Gata. Un método no muy sutil de recordarle al tutor de la academia que la opinión de Timane había sido correcta. Me imagino que los maestros Ursa y Barry no les importará saber que esta manipulación post-nacimiento superó sus criterios. Una amenaza. Gata sonrió ante el desafío. Como había notado años atrás, Timane simplemente no sabía cuándo detenerse cuando estaba por delante. Haciendo un gesto con la mano, un joven artífice que trabajaba en una cuna cercana, Gata ignoró a su joven pupilo. Esta cuna, Dijo pateando el dispositivo que contenía su último experimento Metatran. debe ser desconectada ya mismo y el sujeto enviado a mi taller. Si los otros experimentos habían fallado tan desastrosamente como había sugerido el informe, un procedimiento similar sería utilizado durante la gestación de aquel guerrero Metatran. Una autopsia proporcionaría esa respuesta y tal vez una sugerencia para tomar nuevos caminos. El artífice se giró hacia su espacio de trabajo. Hazlo ahora. Le ordenó Gata. Aunque sabía que la práctica estándar para los artífices, según lo prescrito por el canciller Raine, era mantener siempre un espacio ordenado. Probablemente la chica se iba a dedicar a poner las herramientas a un lado o a realizar otra tarea parecida. El sujeto está a unas horas, quizás minutos de su gestación completa. Yo no quiero que la lleve a término. Evidentemente, Timane había captado los matices de la culminación temprana de la gestación de Metatran de Gata, relacionando la disconformidad del tutor con el informe que sostenía en su mano. Gata notó la mirada de frustración y dolor que su aprendiz le dirigió al experimento fracasado. Casi se echó a reír, pensando cuál sería la reacción de Timane si estuviera al tanto de las alteraciones más recientes de Gata. La mayoría de ellas con el permiso tácito de Ursa el Caminante. Para recuperar su atención, Gata levantó el informe que Timane había proporcionado y poco a poco lo rasgó a lo largo de su longitud. Este informe ha sido evidentemente exagerado hasta el punto de ser erróneo. Yo mismo visitaré estos laboratorios. El informe ahora estaba dividido en dos partes. Gata las dobló juntamente y procedió a rasgarlas nuevamente, esta vez a través del eje más corto. Timane, llevarás el resto de los informes a mi oficina y compilarás todos los datos. Dividió el informe una cuarta vez, lo dobló y lo volvió a rasgar. También hazme saber en qué está trabajando la gente de Barry. Los fragmentos del informe fueron a un bolsillo exterior. Gata frunció el ceño ante el borrón de tinta roja manchado en su dedo pulgar. Extendió la mano y la frotó contra el borde de color azul oscuro de la manga de Timane. El mago estudiante solo pudo mirar en un silencio estupefacto. Cuando Gata movió la cabeza en señal de despido, Timane se quitó la mayor parte de su choc con un parpadeo y luego se giró para hacer lo que le habían mandado. En los años de Timane en Tolaria, Gata dudaba que el aprendiz de brujo había visto alguna vez la destrucción de datos a propósito. El mérito de ese choque, viéndolo arrastrarse sobre ese rostro demacrado, había sido exquisito. Ya no importa. Susurró Gata después de la salida de la figura. El informe se concentraba en el pasado. Solo el presente, el ahora importaba.
Detrás de él se escucharon los sonidos metálicos de una cuna siendo desconectada de la maquinaria central, haciendo eco en el teatro cavernoso. Ahora Gata tenía otros proyectos que comenzar. Karn se descubrió a sí mismo verdaderamente estancado. El golem de plata se le había pedido que convocara a Gata ante la presencia de Barry y Ursa, y ya había logrado ser desviado por otros 2 encargos. En el bloqueador de tiempo, pasando a la zona de tiempo lento donde Gata había establecido sus propios cuarteles y su modesto espacio de trabajo, Karn había hecho una pausa para estudiar el dispositivo. Sin un efecto amortiguador, un cuerpo humano no podía soportar la transición de los cambios extremos de tiempo. La alteración instantánea en el flujo sanguíneo que tenía lugar en la cúspide, la parte del cuerpo más lenta que la otra, producía embolias radicales y hemorragias instantáneas. Allí, en el bloqueador de tiempo, las aguas lentas eran bombeadas del mismo pozo que servía a las instalaciones de Gata. Luego eran convertidas en niebla en una serie de cámaras que se situaban en el exterior del cambio radical del flujo temporal. La densidad de la niebla en cada cámara se iba intensificando cada vez a medida que alguien iba penetrando en ellas, preparando el cuerpo para el tiempo lento. Luego el agua era recuperada y retornada a través de otro conducto. Era un artefacto muy eficiente, siendo una variación del primer dispositivo construido por Joira, que había notado la tendencia del agua de retener las cualidades temporales de su entorno original, y así poder utilizarla para alterar el tiempo en pequeñas áreas. Joira. Ella rara vez se alejaba de los pensamientos de Karn, su primera verdadera amiga después de que el golem obtuviera sensibilidad. Él había creído muerto una vez, solo para recuperar su compañía y luego perderla de nuevo mientras se movía una vida que ya no incluía a Tolaria. La veía de vez en cuando, quizá una vez cada década, pero para Joira el tiempo ya había sanado las heridas de la separación. Pero Karn no podía esperar tal alivio. Era irónico que con la maestría en curso tolariana sobre la mecánica temporal, él todavía tenía que encontrar una manera de distanciarse de un dolor que le acontecía más ahora que 50 años atrás. Después de su aparición en la zona de tiempo lento, el golem se había detenido al lado de un pequeño fragante jardín para recoger un crisantemo. Su color morado oscuro le recordó al pelo más oscuro de Joira, y su dulce aroma al suave aceite perfumado que ella había usado en alguna ocasión. Por último, el golem admitió para sí mismo que sus retrasos le estaban llevando más lejos de la esfera de la plausibilidad y hacia la negación de su tarea. De repente le entregó la flor a un estudiante que pasaba y se dirigió a la torre de Gata, sin esperar una respuesta a su mirada de sorpresa. Detenerse a oler las flores simplemente no era una cura para su dolor o una demora razonable en su misión. Sin embargo, los recuerdos de Joira no podían ser dejados tan fácilmente a un lado. Empujado a los contactos humanos, el golem no deseaba establecer relaciones con quienes lo rodeaban, ya que reconocía en cada una de ellas otra posible pérdida, más dolor con el cual tratar. Gata había establecido un campo de éxtasis en su pequeño taller donde los guerreros Metatran fracasados podían ser llevados y mantenidos en aislamiento mientras ejercía sus propias pruebas. En la actualidad, 4 sujetos llenaban ese campo, 2 de ellos tan amorfos como para parecer más animales que humanoides. Un tercero estaba encorvado y deforme, pero reconocible. El cuarto parecía perfecto en todos los aspectos, hasta su característica piel azulada y los glifos Tran que se parecían a tatuajes, pero que en realidad eran marcas naturales, de las cuales no habían 2 idénticas. Estas creaciones permanecían en éxtasis indefinidamente. La alternativa era la de destruir un sujeto fallado, ya que los campos de éxtasis regularmente se utilizaban para almacenar guerreros viables para su uso durante el tiempo de una invasión pirexiana. Karn no estaba seguro de que la destrucción no sería preferible, y allí yacía otro problema. A Gata no le importaba. El tutor era brillante pero imprudente.
Al principio Karn lo había comparado con Teferi, pero Teferi había sido un niño mimado que había superado sus problemas y se había convertido en un asistente responsable. Karn no podía decir lo mismo de Gata, pero esperaba que siguiera el mismo camino. No te pongas tan triste, Karn. Dijo Gata cuando se dio cuenta de la llegada del golem. Eres demasiado brillante como para ser pesimista. Te he estado esperando. Supongo que Varrin debe estar nuevamente decepcionado. Él quiere verte de inmediato. Gata regresó a su observación de los Metatrans sacudiendo la cabeza, ya sea por la convocatoria de Varrin o por algo que tenía que ver con el cuarto guerrero. Allí estaba otra vez. Una falta de una verdadera preocupación por cualquier cosa menos por lo que estaba centrado en ese momento. Y allí cada momento costaba severos retrasos en el tiempo real donde Varrin y Ursa esperaban. Míralo. Perfectamente formado. Hermoso. Pasó el dorso de una mano por encima de su cabeza para suavizar su propio cabello. Karn había notado en los últimos años que Gata prefería mostrar sus propios tatuajes, como si esto de alguna manera lo relacionara a él con los guerreros Metatran y sus propias marcas. Y completamente psicótico. Podría atacar cuando esté enojado o satisfecho, o simplemente podría acurrucarse y quedarse catatónico durante días. ¿Y los otros? Preguntó el golem señalando a los guerreros deformados. Sujetos más viejos. No, este es el más cercano que ha llegado a mi meta. Mis laboratorios de tiempo rápido se concentrarán en los datos de su gestación durante varios años subjetivos. No lo harán. Podía ser el que llevara ese tipo de noticias a Gata, pero el maestro Varrin había sido directo. Si Gata no respondía de inmediato a una citación, Karn debería entregar él mismo la noticia. Los laboratorios de tiempo rápido están siendo desviados hacia otros proyectos. El proyecto del linaje seguirá adelante, pero bajo otro tutor, y esta vez supervisado por un académico de la academia. ¿Órdenes de Varrin? Eso ya lo veremos. Tomó su capa y se dirigió de inmediato hacia la puerta, dejando al golem que le siguiera o no a su antojo. Karn le siguió sintiéndose desdichado. Él había recibido solo una ligera justificación de la obvia previsión en las órdenes de Varrin. Al parecer, la única manera de motivar a Gata era entregar tales golpes. Varrin y Ursa se habían establecido en un salón de clases que podría albergar a un centenar de estudiantes cómodamente. Fue la sala vacía más a mano cuando Ursa había vuelto a aparecer. El caminante pasaba poco tiempo en Tolaria en esos días acosado por los negadores pirexianos y no quería guiarlos allí nuevamente. El viento ligero también los visitaba con menos frecuencia por la misma razón. En ocasiones, algunos casos en la academia seguían requiriendo la presencia de Ursa. Y Gata era sin duda uno de ellos. El tutor estaba de pie, solo, en el espacio que los separaba de Ursa y Varrin sentados en el primer nivel de asientos, donde también esperaba a Karn. Con una leve sonrisa conciliadora en su rostro, Gata tenía aires de alguien agraviado por grandes dificultades y gastos personales. Un niño convencido de su propia superioridad y solo incomodado por su tamaño más pequeño y sus pocos años. En la superficie el joven tutor se sostenía bajo la reprensión admirablemente. De pie, en silencio, un ligero rubor en su piel y una mirada dura en sus ojos eran los únicos signos de sus sentimientos interiores. Con las manos cruzadas a la espalda se limitó a sentir a cada observación hecha por Varrin y se inclinó ante la demanda final de Ursa. Usted debe cumplir religiosamente con las directrices según se establece en el proyecto Linaje y ejercitar más la discreción cuando se refiere a la presentación de su trabajo. ¿Está claro? Sí, maestro Ursa, por supuesto. Mis laboratorios de tiempo rápido, sin ellos. Sin ellos, se verá obligado a disminuir la velocidad y adherirse a las directrices que nosotros hemos propuesto. Los sujetos de su tercera generación tienden a la ira y a la brutalidad, incluso en sus primeros años, y su tasa de mutaciones está muy por encima de la media.
La ira y la brutalidad están bien, cada una en su lugar, pero estas están fuera de foco. La mayoría de los sujetos de la tercera generación muestran un mayor incremento de la falta de atención emocional. Ese es un paso hacia atrás y tú nos estás llevando en esa dirección. Tenemos que descubrir lo que nos está haciendo retroceder. Vamos a dedicar más generaciones a las zonas de tiempo rápido, a tratar de generar datos a mejores masas. Si resolvemos este problema, podrás volver a tener esos laboratorios. Eso es todo. Gata se inclinó ante ambos. No miró a Karn en absoluto en su salida, un hecho que el golem no echó de menos. El hombre de plata hizo ademán de marcharse, inseguro de si seguirle o no. Al final esperó, y Barryn dejó los problemas evidentes de Karn a un lado por el momento. Él nos ignorará, Ursa. Estará más perspicaz por un tiempo, pero nada desacelerará a Gata excepto que lo despojemos por completo de sus recursos. Ursa, como en la típica manera de comportarse del caminante, estaba más concentrado en sus propias preocupaciones. Extrajo un papel de una pila cercana mirando por encima el informe. ¿Por qué dimos un paso hacia atrás? ¿Tienes más que decir acerca de Gata? Es incorregible, borracho de poder y de su propio genio, y ahora está resentido porque hemos interferido con sus planes de tiempo rápido. Vamos a lamentar todos los días que no le limitemos. ¿Alguna vez pensaste lo mismo de Teferi? Ursa se permitió un toque de humor en su voz y continuó estudiando el informe. Teferi merecía un buen cambio, pero él no destruía vidas. Ursa, este hombre está fuera de nuestro control y está afectando el trabajo de otros estudiantes y tutores, ampliando de nuevo las mismas cuestiones morales que hemos querido evitar en el pasado. Gata corre muchos riesgos. Ursa no dio evidencia de ninguna reacción, sin ser impresionado por el dramatismo. El mago suspiró sintiendo sus años. Intentó una nueva técnica. ¿Sabes cuántos de sus fallos se están amontonando en las cámaras de éxtasis? Algunos de nuestros nuevos estudiantes, aquellos nacidos en Tolaria, ahora están tratando de descubrir formas mágicas para curar las deformidades que hemos dejado para ellos como un legado. Gata es responsable de varios de los pocos avances que hemos tenido al tratar de aumentar el linaje. Tú sabes lo que ha hecho para ayudar a que los laboratorios Metatran estuvieran en el tiempo previsto. Barryn lo sabía. Él mismo había asignado a Gata ese trabajo, con la esperanza de que si se ensuciaba las manos podría alejar esa manera indiferente de ser que tenía el niño. Pero en su lugar, Gata había adquirido un gusto por ello. Se vestía con ropa oscura en esos días. No era precisamente el uniforme argidiano que llevaba cuando había llegado a la academia. Barryn estaba seguro de que esa vestimenta era la mejor forma de ocultar las manchas de sangre. Los Metatran son nuestro propio pecado, pero tú me has convencido de su necesidad. Sin embargo, el linaje involucra y afecta a las vidas reales. No me recuerdes que todos ellos son voluntarios, porque esto va más allá de eso. Él está introduciendo material pirexiano en la matriz principal de eugenesia. ¿Cómo te enteraste de eso? Barryn balbuceó ante la reacción del caminante con un hormigueo en el cuero cabelludo. La matriz eugenésica era un artefacto Tran que Ursa había recuperado y modificado, y era la clave de la manipulación genética. La matriz y los dispositivos más sencillos basados en ella les ofrecían la única oportunidad real de éxito en el proyecto Linaje. Estos también representaban la oportunidad de realizar terribles abusos. Se suponía que todos los nuevos procedimientos debían ser aprobados por Ursa o Barryn. El mago solo había oído rumores no confirmados, pero había albergado la esperanza de obtener una reacción del caminante sin pensar que, si era cierto, Gata podría estar operando con su permiso. ¡Tú lo sabías! ¿De qué otra forma Gata se apoderaría de material genético Tran? Ursa hizo hincapié en el nombre diferente, que por supuesto ambos eran la misma cosa. Al darse cuenta del ceño fruncido de Barryn en señal de confusión dijo: Estos fueron adquiridos en encarnaciones más recientes, por supuesto, pero como descendientes de los Tran podemos esperar volver a conseguir sus mejores características. ¿Dónde has oído eso? Karn. Él trajo algunos rumores que me llamaron la atención, los que me dirigieron a Gata. Él se dio cuenta de que el golem quería decir algo,
Karn comenzó a hablar y a continuación, con una expresión confusa, obviamente decidió no hacerlo. Todavía estoy investigando. Entonces ya puedes dejar de investigar. Nada es más importante que el legado. Estuvimos de acuerdo en eso años atrás, ¿no? Sí que importa que sean voluntarios. Yo no te hubiera cargado con tantos problemas aquí en Tolaria si no lo fueran. Debo encontrar el heredero del legado. Los ojos de Ursa se apagaron y se quitaron su máscara ilusoria de joven rostro para convertirse en las 2 piedras de poder brillando en su lugar. Debo encontrar a alguien que pueda identificarse lo suficiente con los pirexianos como para anticipárseles, para entender cómo emplear el legado y derrotarlos, posiblemente dentro de Pirexia misma, una vez que Karn se haya unido. Hablando de él, Karn, ¿te importaría encontrar a Raine? Ella está visitando algunos de los laboratorios de tiempo real. Hazle saber que voy a llegar tarde y ayúdala si necesita algo. Karn se inclinó rígidamente. El alivio en su voz demostró lo feliz que estaba de tener finalmente una orden. El golem salió por la misma puerta que Gata había utilizado. Ursa dejó de observar el informe que sostenía tan pronto como Barryn mencionó a Raine, olvidando la intensidad del momento anterior tan fácilmente como había llegado. Esta no era la primera vez que Barryn notaba que Ursa parecía incómodo al saber que el mago estaba casado. Le irritaba un poco y le llevaba a preguntarse acerca de los raros modales del caminante. Ella a veces se preocupa. Estoy seguro. Por los pantanos de Urbo, con la indiferencia de Ursa. Esta era su oportunidad de hablar de ello, se dijo Barryn. Estoy casado, ¿sabes? Su nombre es Raine. Ya lo sé. ¿Acaso tú lo desapruebas? ¿Qué te hace pensar que lo hago? Tú la evitas. Incluso evitas mencionarla. Me he dado cuenta antes de que haces un esfuerzo especial para evitar encuentros con ella. Estoy seguro de que ella también se da cuenta de esto, aunque nunca lo dirá. Así que piensas que lo desapruebo, Barryn. Barryn, mi propia experiencia en las relaciones Yo no pretendo tener una comprensión clara de los acontecimientos mortales. Yo trato de dejar las cosas como están para que mis opiniones no sean necesarias y así mi presencia no sea posiblemente perjudicial. ¿Lo apruebas? La vida debe perdurar, Barryn. Eso es lo que, más que cualquier otra cosa, define nuestro propósito en Tolaria. Creo que lo has hecho bien. Ciertamente no habría escogido otra compañera para ti. Barryn debería haberlo sabido mejor esperando recibir una fácil respuesta. Ursa se levantó, recogiendo los informes que había estado leyendo. La forma superficial que utilizó para recoger sus papeles podría haber significado el fin de la conversación, y Barryn estaba dispuesto a dejarlo ir. Finalizar una conversación con una nota positiva por una sola vez está bien. Pero Ursa era de otra opinión. ¿Por qué querías que Karn dejara la sala? Estabas a punto de decir que Karn se uniría al viento ligero, ¿no? Y justo delante de él. Ursa, él no es una pieza o un engranaje. Karn es un ser sensible, capaz de tomar decisiones que afectan a su vida. Dudo que lo hayas notado alguna vez, pero... Mago se apagó, trazando un paralelo entre los evidentes problemas personales de Karn y los problemas discutidos previamente con el linaje. ¿Acaso él podría ser empático o tener una memoria perfecta? Ursa se encogió de hombros indiferente a Barryn, sin darse cuenta o sin importarle que el mago se había interrumpido a sí mismo. Se detuvo en el umbral. El viento ligero requerirá una mente que lo gobierne cuando llegue el momento de su gran propósito, como si fuera dirigido por el heredero. Karn es perfecto para esa tarea. Él completará el viento ligero. Diciendo esto salió de la habitación. El uso por el caminante de planos de la expresión completará le hizo sentir un escalofrío al mago. Así era como los pirexianos describían la sustitución de carne con artificio, como la completitud del cuerpo. Barryn se deslizó en una silla cercana. Su fuerza la abandonó. Todos los años que él había conocido a Ursa, Barryn no podía recordar haber escuchado al caminante usar el término en un contexto similar. Nunca.